El faro se alzaba sobre la costa rocosa como un centinela solitario, que protegía la frontera entre la tierra y el vasto océano. Su torre blanca, coronada por una linterna de cristal, parecía especialmente brillante bajo los rayos del sol naciente. Un estrecho sendero, serpenteando entre rocas cubiertas de musgo, conducía a una maciza puerta de madera, detrás de la cual comenzaba una vida medida como el andar de un reloj antiguo. Sara se despertaba aún de madrugada, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 10 años. Su pequeña habitación estaba situada justo debajo de la plataforma de observación, y a través de la ventana redonda podía ver los primeros rayos del sol atravesando la penumbra del amanecer. Se sentó en la cama, recogió su cabello canoso en un moño apretado, con un movimiento habitual, y cerró los ojos por un momento, escuchando los sonidos del mundo que despertaba. El ritual matutino comenzaba con la revisión del equipo. Subiendo por la escalera de caracol, Sara contaba los escalones, una costumbre adquirida con los años. 127 pasos hasta la cima. Su mano rozaba el pasamanos desgastado por el tiempo. Sus dedos sentían cada grieta, cada irregularidad del metal. Esa escalera conocía todos sus secretos, todas las palabras no dichas, todos los sollozos reprimidos de los primeros años de soledad. Arriba, en la sala de la linterna, Sara revisaba meticulosamente los mecanismos. Las lentes debían estar impecablemente limpias. De ello dependían las vidas de las personas en el mar. Frotaba el cristal con un paño suave, mirando el horizonte, donde el cielo se encontraba con el agua, en una niebla gris imperceptible. Las gaviotas ya habían comenzado su danza matutina. Sus gritos resonaban sobre el agua, mezclándose con el constante rugido de las olas. Después de la revisión del equipo, llegaba el momento de inspeccionar el terreno. Bajando por la escalera exterior, Sara examinaba atentamente el estado de las estructuras del faro. El viento salado agitaba su gastada chaqueta de trabajo, mientras pequeños guijarros crujían bajo sus pies. Había una belleza y una tranquilidad en esta rutina diaria. Cada día, como páginas de un libro, se parecía al anterior, pero era precisamente en esa monotonía donde Sara encontraba un extraño consuelo. A los pies del faro había un pequeño jardín, su refugio personal contra la soledad. Allí, entre los tallos rígidos de las hierbas costeras y las flores resistentes, encontraba algo parecido a la paz. Las pequeñas parcelas con hierbas aromáticas y hortalizas resistentes requerían atención diaria. Trabajar en el jardín le ayudaba a estructurar su tiempo, creando la ilusión de una vida normal en medio del interminable mar y cielo. Algunas gaviotas, acostumbradas ya a su presencia, a menudo se posaban en la cerca del jardín. Sara les había puesto nombres y a veces hablaba con ellas, contándoles sus pensamientos y preocupaciones. Eran las únicas criaturas que no la juzgaban, que no le recordaban el pasado. En sus indiferentes ojos veía solo el reflejo del vasto mar y su propia soledad. Al mediodía, el mar solía tornarse de un gris plomizo, y el horizonte se desdibujaba en una bruma de salitre. En esos momentos, Sara sentía especialmente su desconexión del mundo. Una pequeña radio en el alféizar de la cocina era su único vínculo con el continente, transmitiendo suavemente pronósticos del tiempo y noticias ocasionales. Pero incluso esas voces distantes parecían ajenas, como si vinieran de otra vida a la que ya no pertenecía. Una antigua tragedia perseguía a Sara cada noche, regresando en pesadillas con detalles aterradoramente precisos. Aquella noche de octubre, hace 10 años, cambió para siempre su vida y los destinos de muchas personas en el pueblo costero. Recordaba cada minuto de esa guardia, cada susurro del viento y cada golpe de las olas contra las rocas. Esa noche, el mar estaba inquieto, pero nada presagiaba un verdadero desastre. Sara acababa de comenzar su turno, relevando al viejo John, quien había trabajado en el faro durante más de 30 años. Era nueva, llevaba solo 2 meses en el puesto de guardiana, pero ya se había enamorado de aquel lugar con todo su corazón. Entonces su cabello aún no tenía canas, y sus ojos brillaban con la pasión de la juventud y el deseo de nuevas experiencias. El barco pesquero, Estrella del Mar, salió al mar como de costumbre, con la marea vespertina. A bordo iban 7 personas, todos locales, rostros conocidos. El capitán Tom Baker, padre de 3 hijos, su hermano menor Peter, el joven Jake, que hacía poco se había casado. Sara los conocía a todos por sus nombres,
Los saludaba cada mañana en la panadería local. Intercambiaba noticias con ellos en la calle principal del pueblo. La tormenta llegó de repente, como un depredador en la oscuridad. El viento aumentó hasta los 25 nudos, las olas se elevaban cada vez más, y la visibilidad cayó casi a cero. Sara revisaba el equipo cada media hora. Limpiaba los cristales de la linterna. Miraba fijamente en la oscuridad. Hacía todo según las instrucciones. Todo como le había enseñado el viejo John. Pero no fue suficiente. La señal de socorro llegó alrededor de la medianoche. La estrella del mar había perdido la orientación en el mar tormentoso y necesitaba ayuda. Sara contactó de inmediato con el servicio de rescate, transmitió las coordenadas que pudo determinar. Pero en el caos, en el pánico, cometió un error fatal. Calculó incorrectamente la corrección por la deriva de la corriente. Los rescatistas se dirigieron en la dirección equivocada, perdiendo minutos preciosos. Cuando finalmente encontraron la estrella del mar, ya era demasiado tarde. El barco se había estrellado contra las rocas costeras, llevándose las vidas de 3 miembros de la tripulación. El capitán Tom, su hermano Peter y el joven Jake quedaron para siempre en las frías aguas del océano. Lograron salvar a los demás, pero el precio fue demasiado alto. La noticia de la tragedia se extendió por el pueblo a la velocidad de un viento tormentoso. 3 familias se quedaron sin sus sostenes, niños sin padres, esposas sin maridos. Sara recordaba los funerales, 3 ataúdes vacíos, un mar de flores y las miradas pesadas de los habitantes del lugar. Nadie la culpó abiertamente, pero el silencio frío hablaba más fuerte que cualquier palabra. La investigación determinó que su error fue una de las causas de la tragedia. Técnicamente, Sara fue exonerada, las condiciones eran extremas, y actuó según el protocolo. Pero en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, una absolución formal no significaba nada. Cada mirada, cada susurro a sus espaldas le recordaba esa noche. Podría haberse ido, empezar de nuevo en otro lugar. Pero Sara tomó otra decisión. Quedarse en el faro, convertir su culpa en un servicio interminable. Este se convirtió en su confinamiento voluntario, su forma de expiar. Con cada amanecer y atardecer, con cada mecanismo revisado y cada cristal limpiado, intentaba enmendar su error con aquellos que nunca volverían a casa. Los años pasaban, pero el recuerdo de esa noche no se desvanecía. Vivía dentro de Sara como una herida abierta, recordándole con cada grito de gaviota, con cada golpe de las olas contra la costa. El faro se convirtió en su refugio y su prisión, un lugar de expiación y soledad, donde podía esconderse de las miradas acusadoras, pero no de su propia conciencia. Los primeros signos de la tormenta que se aproximaba los notó Sara al amanecer. El cielo en el horizonte había adquirido un inusual tono verdoso, y las gaviotas volaban bajo sobre el agua, como si intentaran esconderse de algo invisible. Durante los años en el faro, había aprendido a leer esas señales mejor que cualquier meteorólogo. El mar se preparaba para mostrar su carácter implacable. El barómetro en la sala de la linterna caía constantemente, confirmando sus presentimientos. Sara preparaba metódicamente el faro para el mal tiempo, revisando cada detalle con doble atención. Lámparas de repuesto, combustible para el generador, velas, conservas. Todo debía estar a mano. En esos momentos, su habitual ansiedad se agudizaba al máximo, obligándola a comprobar cada detalle varias veces. El viento se intensificaba gradualmente, comenzando con una brisa ligera y convirtiéndose en ráfagas firmes que hacían vibrar los cristales. Al mediodía, ya ululaba en las rendijas del viejo edificio, creando una siniestra sinfonía de crujidos y gemidos. Sara bajó al jardín para reforzar sus escasas plantas. Los tomates y las hierbas, cultivados con tanto esfuerzo, necesitaban protección contra los elementos. Mientras trabajaba en el jardín, no podía quitarse de la cabeza que esta tormenta le recordaba de alguna manera a aquella fatídica. El mismo resplandor verdoso en las olas, el mismo grito inquietante de las gaviotas. Sus manos, atando cuerdas alrededor del inestable invernadero, temblaban ligeramente. No, se dijo a sí misma con firmeza. Esta tormenta es diferente. Ella es diferente. Todo será diferente. Al anochecer, el mar se había transformado en un caldero furioso. Olas tan altas como edificios de 2 pisos se estrellaban contra la costa con un rugido ensordecedor.
Las salpicaduras alcanzaban las ventanas del faro, dejando manchas de sal en los cristales. Sara subió a la sala de la linterna para encender la luz antes de lo habitual. La visibilidad era tan baja que el crepúsculo parecía una noche profunda. Después de encender la linterna principal, se sentó en la vieja silla junto a la ventana, que aún recordaba los tiempos del viejo John. Desde allí se podía ver toda la bahía, ahora envuelta en una cortina de lluvia y espuma marina. En algún lugar, en ese caos primitivo, podrían estar barcos necesitando la guía de su faro. Este pensamiento hizo que su corazón se encogiera. La radio crujía de vez en cuando, transmitiendo reportes meteorológicos y advertencias para los barcos. Sara escuchaba cada palabra, anotando en su diario la información importante. Las ráfagas de viento alcanzaban los 35 nudos. El estado del mar era de 7 puntos. La visibilidad era de menos de 1 milla. Las condiciones se volvían cada vez más peligrosas. En esos momentos, la soledad se sentía especialmente aguda. El rugido de la tormenta solo subrayaba el silencio dentro del faro, donde ella era el único ser vivo. Sara se sentía como la última persona en la tierra, la guardiana de un fuego sagrado del que dependían otras vidas. Esa responsabilidad la aterraba y al mismo tiempo le daba fuerzas. Cerca de la medianoche, la tormenta alcanzó su punto máximo. Parecía que el cielo mismo se fusionaba con el mar en una masa tumultuosa. Los relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando por momentos el paisaje fantasmagórico de la furia desatada. En esos destellos, Sara veía las crestas blancas de las olas, parecidas a las fauces abiertas de monstruos marinos. No podía permitirse dormir, aunque el cansancio ya se hacía notar. Cada media hora, Sara subía a revisar el equipo. Limpiaba los cristales de la linterna de la bruma marina. Hacía anotaciones en su diario. Era su turno. Su deber ante el mar y las personas. Y esa noche no podía cometer errores. Al amanecer del día siguiente, Sara notó los primeros signos de un peligro inminente. La tormenta había amainado un poco, pero el mar seguía agitado cuando vio un punto oscuro cerca de las rocas del Cabo Oriental. Al principio pensó que era un tronco arrastrado por la tormenta, pero algo la hizo tomar los prismáticos y mirar más de cerca. Su corazón dio un vuelco. Entre las olas se distinguía una figura humana. Alguien se aferraba a un bote volcado, tratando de resistir la corriente que lo arrastraba inexorablemente hacia las afiladas rocas. Sin pensarlo un segundo, Sara corrió escaleras abajo, agarrando al vuelo un salvavidas y una cuerda. El miedo paralizaba sus movimientos, pero se obligaba a actuar con rapidez y precisión. Bajar al agua por las piedras mojadas era peligroso. Pero Sara conocía cada saliente, cada grieta en las rocas. Los años de soledad le habían enseñado a encontrar los caminos más seguros incluso en clima tormentoso. Al llegar a una pequeña playa pedregosa, comenzó a desenrollar la cuerda sin apartar la vista de la persona en el agua. Logró lanzar el salvavidas en el segundo intento. El desconocido, al parecer con su último esfuerzo, se agarró a él. Sara tiraba de la cuerda, apoyándose con los pies en las resbaladizas piedras, rezando para que sus fuerzas no la abandonaran. Cada metro era un esfuerzo. La corriente resistía, rehusándose a soltar su presa. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca de la orilla, Sara entró al agua. Las heladas olas le quemaban las piernas incluso a través de las altas botas de goma, pero no prestaba atención. Agarrándolo por la chaqueta, lo ayudó a salir a tierra. Era un hombre de mediana edad, con sienes plateadas y profundas arrugas alrededor de los ojos. Temblaba con todo el cuerpo, sus labios estaban amoratados por el frío, pero estaba vivo. Sara lo ayudó a ponerse de pie, y sosteniéndolo por el brazo, lo llevó al faro. El camino de regreso fue largo. El hombre apenas podía mover las piernas, y se detenía con frecuencia para recuperar el aliento. Pero finalmente llegaron a la cálida cocina. Michael se presentó cuando Sara le entregó una taza de té caliente y ropa seca que había pertenecido al viejo John. Su voz era ronca, como si hubiera estado gritando pidiendo ayuda. Michael no se apresuró a contar cómo había acabado en el agua, y Sara no lo presionó con preguntas. Sabía muy bien lo difícil que puede ser hablar de lo vivido. Había algo extraño en su mirada. No era solo cansancio o el miedo experimentado, sino un dolor profundo y antiguo, parecido al que veía cada mañana en su propio reflejo. Michael se sentó, sujetando la taza con ambas manos, y miró por la ventana,
donde el mar se calmaba poco a poco tras la tormenta. Sara se ocupó de sus tareas habituales. Avivó el fuego en la estufa, preparó una comida sencilla, revisó el equipo del faro. De vez en cuando lanzaba una mirada a su inesperado huésped, tratando de entender qué era lo que le resultaba tan familiar. Tal vez fuera la misma marca de soledad que había aprendido a reconocer durante sus años en el faro. Por la tarde, Michael se había recuperado un poco. Comió la sopa que le ofreció, agradeció el rescate, pero seguía evitando hablar de sí mismo. Sara no insistió. Al fin y al cabo, cada uno tiene derecho a sus secretos. Le preparó una cama en la pequeña habitación de huéspedes, donde antes se alojaban los inspectores del faro, y subió a la sala de la linterna para la revisión nocturna. Mirando el mar oscurecido, pensó en el extraño giro del destino. Por primera vez en muchos años, había un huésped en el faro, y por primera vez en ese tiempo, sintió que su soledad se resquebrajaba. Tal vez solo un poco, casi imperceptiblemente, pero aún así, se resquebrajaba. Los días siguientes en el faro estuvieron llenos de conversaciones tranquilas, que solían ocurrir por las noches, cuando las tareas diarias quedaban atrás. Michael resultó ser un buen oyente, y poco a poco, Sara comenzó a contarle sobre la vida en el faro, su jardín, las gaviotas que se habían convertido en sus amigas. Ella misma se sorprendía. Después de años de soledad, casi había olvidado cómo hablar de cosas simples. Una de las tardes, mientras estaban sentados en la plataforma de observación contemplando el atardecer, Michael habló por primera vez de sí mismo. Su historia resonaba con la de ella. Él también cargaba con la culpa por vidas ajenas. Como cirujano, había perdido a una paciente durante una operación. Una joven madre de 2 hijos. Técnicamente, había hecho todo correctamente. El comité lo exoneró, pero eso no alivió su conciencia. ¿Sabes qué es lo más aterrador?, dijo, mirando el horizonte. No es el momento en que todo sale mal, sino lo que ocurre después. Esos interminables, ¿y sí? ¿Y si lo hubiera notado antes? ¿Y si hubiera actuado de otra manera? Te persiguen día y noche, no te dejan en paz, convierten cada día en una tortura. Sara lo escuchaba, y por primera vez en muchos años sintió que alguien la entendía de verdad. Le contó sobre aquella noche fatídica, sobre los 3 pescadores que murieron, sobre el peso de la culpa que cargaba. Hablar era doloroso, pero con cada palabra se sentía más ligera, como si una vieja herida finalmente empezara a sanar. Después de aquello, no pude seguir trabajando, confesó Michael. Tomé mi barco y simplemente navegué sin rumbo. Pensé que el mar lavaría este dolor, pero solo añadió otro. Cuando la tormenta estrelló mi barco contra las rocas. Y entonces apareciste tú con tus salvavidas. A menudo hablaban sobre el perdón, perdonarse a sí mismos y a los demás. Michael contó cómo la familia de su paciente fallecida encontró la fuerza para no culparlo, lo cual lo conmovió profundamente. A veces, el perdón llega de donde menos lo esperas, decía. Y es el mayor regalo que puedes recibir. Los días se convirtieron en semanas. Michael ayudaba a Sara con las tareas del faro, especialmente con los trabajos físicos que siempre le resultaban difíciles de hacer sola. Juntos repararon los escalones crujientes, pintaron las paredes de la cocina y reforzaron la cerca del jardín. En las pausas entre tareas, hablaban sobre la vida, las pérdidas y la esperanza. Una mañana, mientras trabajaba en el jardín, Sara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva. La presencia de Michael, su tranquila sabiduría y comprensión, parecían haber abierto una puerta en su alma que había considerado cerrada para siempre. ¿Sabes qué he comprendido estas semanas?, dijo Michael una vez, mientras la ayudaba a limpiar las lentes del faro. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender a vivir con él. No dejar que determine cada paso, cada decisión. Tu faro no solo advierte del peligro, también señala el camino hacia un puerto seguro. Tal vez ese sea nuestro propósito, convertir nuestras cicatrices en faros para otros. Estas palabras conmovieron profundamente a Sara. Miró al mar, que durante tantos años había sido testigo de su soledad y sufrimiento, y por primera vez vio en él no una amenaza, sino un espacio infinito de posibilidades. Posibilidades para el perdón, la sanación y una nueva vida. La noche comenzó como de costumbre. Sara y Michael acababan de terminar de cenar cuando la radio cobró vida con un mensaje de alerta.
Un pequeño barco pesquero estaba en peligro aproximadamente a 1 milla de la costa. Sara se quedó inmóvil, aferrándose al respaldo de la silla. La misma zona, las mismas coordenadas que hace 10 años. La ansiedad la envolvió como una ola sofocante. Michael notó su estado y colocó suavemente una mano en su hombro. «Tú puedes hacerlo», dijo en voz baja. «Ya no eres la misma de antes. Ahora tienes experiencia, y no estás sola». Sus palabras parecieron sacarla del trance. Sí, había cambiado. Conocía cada centímetro de esa costa, cada corriente, cada roca sumergida. Había que actuar rápido. Sara contactó con el servicio de rescate, transmitiendo las coordenadas exactas. Esta vez revisó todos los cálculos 3 veces, asegurándose de tener en cuenta la fuerza de la corriente y la dirección del viento. Michael la ayudaba tomando notas y monitoreando los cambios en el clima. De la radio llegaban fragmentos de conversaciones. A bordo del barco había 4 personas. 2 de ellas eran aprendices muy jóvenes. El motor del barco había fallado, y la corriente lo llevaba lentamente hacia las traicioneras rocas. Sara sabía que el bote de rescate no llegaría antes de 40 minutos. Demasiado tiempo. «Tenemos que hacer algo», dijo, mirando a Michael. En su voz no había miedo, solo determinación. Abajo, en una pequeña cala junto al faro, había un bote de rescate. Pequeño pero confiable. Podrían llegar al barco en peligro mucho antes que los rescatistas. Descender a la cala en la oscuridad era peligroso, pero no tenían opción. Michael iba delante, iluminando el camino con una linterna, mientras Sara lo seguía, sujetándose con fuerza de la cuerda tendida a lo largo del sendero. El mar estaba agitado, pero no tanto como aquella noche fatídica. O quizás ahora simplemente sabía mejor cómo enfrentarlo. Pusieron el bote en el agua. Michael tomó los remos. En su juventud, había sido un buen remero. Sara sostenía la linterna, escudriñando la oscuridad y guiando el camino. Las olas golpeaban el casco, las salpicaduras saladas les golpeaban el rostro, pero seguían avanzando con determinación. En algún lugar, en la oscuridad, los esperaban personas que necesitaban ayuda. Vieron el barco pesquero en 20 minutos. Estaba muy inclinado hacia el lado derecho, pero aún flotaba. Sara reconoció a uno de los pescadores. Era el hijo de Jim. Aquel Jim que había sobrevivido a la tragedia de hace 10 años. Era como si el destino le diera una oportunidad de redención. Transferir a las personas del barco inclinado a su pequeño bote no fue una tarea fácil. Las olas balanceaban ambas embarcaciones, amenazando con volcar cualquiera en cualquier momento. Pero los años trabajando en el faro habían enseñado a Sara a actuar con sangre fría en situaciones críticas. Uno a uno, los pescadores pasaron al bote de rescate. El camino de regreso parecía interminable. El bote estaba sobrecargado. Cada ola amenazaba con volcarlo. Pero Michael remaba con confianza, y Sara iluminaba el camino, señalando la ruta segura entre las traicioneras rocas. Conocía ese canal como la palma de su mano. Había estudiado cada peligro en días claros, memorizando cada tramo complicado. Cuando finalmente llegaron a la orilla, el bote de rescate apenas se divisaba en el horizonte. Los pescadores, empapados, helados pero vivos, subían por el sendero hacia el faro. Sara iba al final, ayudando al aprendiz más joven, que temblaba de frío y del susto vivido. En la cocina del faro, con tazas de té caliente, el hijo de Jim miró a Sara con una mirada larga. «Gracias», dijo simplemente. En esa palabra había más perdón que en todos los discursos posibles. Sara sintió como algo dentro de ella finalmente se liberaba, como si el hielo que mantenía su corazón cautivo durante todos esos años comenzara a derretirse. En los días que siguieron, la vida en el faro comenzó a cambiar, como si un viento fresco irrumpiera en el orden establecido de las cosas. La noticia del rescate de los pescadores se extendió rápidamente por el pueblo. Personas que durante años habían evitado el faro comenzaron a aparecer en el estrecho sendero que conducía a su puerta. Primero llegaron los familiares de los pescadores rescatados, agradeciendo el gesto, y luego empezaron a venir otros habitantes locales. La primera en llegar fue Mary, la viuda de Tom Baker. Trajo un pastel de arándanos recién horneado y se quedó un rato en la cocina con Sara. Hablaron del clima, de los hijos de Mary que ya habían crecido, de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Del pasado no se mencionó ni una palabra, pero cuando Mary se despidió, abrazó a Sara con fuerza. En ese abrazo había más perdón que en cualquier palabra que pudiera pronunciarse. Después de Mary, llegaron otros.
El viejo John, antiguo guardián del faro, trajo esquejes de rosas para el jardín. Resisten el viento marino, dijo mientras ayudaba a Sara a plantarlas a lo largo de la cerca de piedra. Sus manos, nudosas y fuertes, conocían bien esa tierra. Y Sara descubrió, para su sorpresa, que podía hablar con él sobre aquella noche, sin sentir el peso asfixiante de la culpa. Michael observaba estos cambios con una tranquila alegría. ¿Ves?, decía mientras ayudaba a Sara a preparar la comida para los inesperados visitantes. El perdón es como la marea. Llega poco a poco, ola tras ola, hasta llenar todos los vacíos del alma. Sara entendía que él no hablaba solo de ella, sino también de sí mismo, de su propio camino hacia la reconciliación con el pasado. Una mañana, la familia de Jake llegó de visita, su viuda Emma y su hija, que tenía solo 2 meses cuando su padre murió. Ahora era una joven hermosa con ojos sorprendentemente parecidos a los de Jake. Pasaron todo el día en el faro, y Sara les mostró cada rincón. Les habló de las tareas del guardián y de la importancia de mantener la luz del faro en las noches más oscuras. ¿Sabes?, dijo Emma antes de irse. Jake siempre decía que el faro no es solo una torre con una luz. Es un símbolo de esperanza para aquellos que están perdidos en el mar. Ahora entiendo lo que quería decir. Puso una mano sobre el hombro de Sara, y en ese simple gesto estaba toda la sabiduría del perdón acumulada a lo largo de los años. Poco a poco, el faro volvió a ser parte de la vida del pueblo. Los pescadores locales comenzaron a visitar a Sara para pedirle el pronóstico del clima, diciendo que sus predicciones eran más precisas que cualquier informe meteorológico. Los niños venían a escuchar historias sobre el mar y el faro, y Sara descubrió un inesperado talento para narrarlas. Su jardín floreció con nueva fuerza, gracias a las manos cuidadosas de los voluntarios. Las rosas del viejo John abrieron sus primeros capullos, cuyo aroma se mezclaba con el aire salado del mar, creando una sinfonía de olores. Sara se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, realmente sentía el sabor de la vida. Michael solía decir que la sanación no llega cuando intentamos olvidar el pasado, sino cuando aprendemos a vivir en paz con él. Ahora Sara entendía lo que él quería decir. El recuerdo de aquella trágica noche no desapareció, pero dejó de ser una pesada carga que la hundía. Se convirtió en parte de su historia, una lección que le enseñó compasión y sabiduría. Una tarde, de pie en la plataforma de observación del faro, Sara contemplaba el atardecer, y por primera vez en muchos años se sentía realmente en casa. El mar abajo brillaba con los últimos rayos del sol. Las gaviotas revoloteaban sobre las olas, y en sus gritos ya no escuchaba tristeza. Era la voz de la vida que continuaba a pesar de todo, la voz de la esperanza que nunca se apaga mientras la luz del faro siga brillando. Michael anunció su decisión de partir una tranquila tarde de otoño. Estaban sentados en la plataforma del faro, observando cómo el sol se hundía lentamente en el mar, tiñendo las olas de tonos dorados. Hablaba con calma, sin dramatismo, como si esa decisión hubiera madurado en él desde hacía tiempo, y de forma natural, como madura un fruto. «Es hora de volver», dijo mirando al horizonte. «En el hospital de la ciudad faltan cirujanos, ¿sabes? No he tocado un bisturí en 10 años, pero las manos recuerdan. Y ahora entiendo que no podemos permitir que el miedo a los errores pasados nos prive de la oportunidad de ayudar a alguien en el presente». Sara lo escuchaba, y sabía que tenía razón, como había tenido razón todo este tiempo, ayudándola a encontrar su propio camino hacia la reconciliación con su pasado. La víspera de su partida, caminaron largo rato por la orilla. El mar estaba tranquilo, como dormido, y solo pequeñas olas perezosas llegaban a la arena. Michael le habló de sus planes. Primero, tomar cursos de actualización, luego volver poco a poco a la práctica. «¿Sabes lo que entendí aquí, en el faro?», dijo. «Nuestros errores no nos definen. Lo que nos define es cómo vivimos con ellos después». La mañana siguiente fue clara y fresca. Sara preparó para Michael una pequeña cesta con provisiones. Pan fresco que horneó al amanecer, un tarro de mermelada casera de bayas silvestres y un termo con té caliente. Cosas sencillas, pero llenas de gratitud por haberle ayudado a ver la luz al final del largo túnel de soledad. Se despidieron al pie del faro. «Nunca olvidaré este faro», dijo Michael mirando la blanca torre. «Me salvó 2 veces. Primero de la tormenta, luego de mí mismo».
Sara entendió que no hacían falta muchas palabras. A veces basta con un simple «gracias» y un firme apretón de manos, lleno de más significado que cualquier largo discurso. Al despedir a Michael, Sara subió a la cima del faro. Desde allí podía ver el camino que conducía al pueblo y la pequeña figura alejándose a lo lejos. El viento agitaba su cabello canoso, trayendo consigo el olor del mar y de la libertad. Ya no se sentía prisionera de esa torre. Ahora el faro era su verdadero hogar, un lugar de fortaleza y paz. La vida continuó su curso. Sara seguía subiendo cada mañana a revisar el equipo, limpiando las lentes y llevando el registro del clima. Pero ahora todo eso tenía un nuevo significado. Ya no era una guardiana solitaria del faro. Se había convertido en parte de una comunidad, un vínculo entre el mar y la tierra, entre el pasado y el futuro. Los niños del pueblo comenzaron a visitarla regularmente después de la escuela. Les enseñaba a distinguir los tipos de nubes, a predecir el clima observando el vuelo de las gaviotas, y les contaba historias sobre el mar y los barcos. En sus ojos veía la misma admiración con la que ella misma había mirado el faro la primera vez que llegó allí como joven guardiana. Un mes después, llegó la primera carta de Michael. Escribía que había comenzado a trabajar en una pequeña clínica, volviendo poco a poco a la práctica. Cada vez que entro en el quirófano, escribió, recuerdo la luz del faro. Me recuerda que, incluso en la noche más oscura, hay esperanza, y que nuestro propósito es ser esa luz para los demás. Sara a menudo pensaba en lo sorprendentemente que está organizada la vida. A veces es necesario perderse para encontrar el verdadero propósito. A veces hay que pasar por una tormenta para aprender a valorar un puerto tranquilo. Ahora sabía que el faro no era su prisión, sino su salvación. Él le trajo a Michael, la devolvió al mundo de los vivos, la ayudó a encontrar perdón y comprensión. Por las noches, de pie en la plataforma de observación, Sara miraba el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo. El haz de luz del faro atravesaba el crepúsculo que se espesaba, señalando el camino a los barcos. Ya no temía la oscuridad ni las tormentas. Había aprendido a creer en la luz que brilla dentro de cada uno de nosotros, una luz capaz de guiarnos a través de cualquier tempestad hasta un puerto tranquilo.